He estado durante un tiempo en estos días de cuarentena estudiando un libro que me ha apasionado. Es el libro de Jonás. De hecho, Jonás es el predicador o es conocido como el predicador más exitoso, si no es de toda la Biblia, del Antiguo Testamento. Y hoy quiero invitarte para que juntos estudiemos la palabra de Dios, abramos la Biblia y para que estudiemos juntos el capítulo número 4 del libro de Jonás. Libro de Jonás, capítulo 4. Pero antes quiero invitarte para que nos conectemos con Dios a través de la oración. Vamos a orar. Dios eterno y misericordioso, vamos a abrir tu santa palabra en esta hora. Instrúyenos, enséñanos. Permite que hayan lecciones que puedan ser aplicadas a nuestra vida en esta hora. Gracias porque nos amas. Lo agradecemos en Jesús, tu Hijo amado. Amén. Libro de Jonás, capítulo 4. Y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1. Dice, pero Jonás estaba desagradado en extremo y estaba enojado. Y oró al Señor. Señor, ¿no es esto lo que pensé cuando estaba aún en mi tierra? Por eso quise huir a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo para enojarte, abundante en amor, que desistes del mal. Ahora pues, Señor, te ruego que me quites la vida, porque es mejor la muerte que la vida. Y el Señor le respondió, ¿haces bien en enojarte tanto? Y Jonás salió al campo y acampó al oriente de la ciudad. Se hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué sería de la ciudad. Entonces el Señor preparó una calabacera que creció sobre Jonás, le daba sombra sobre su cabeza y aliviaba su mal. Y Jonás se alegró mucho por la calabacera. Pero al amanecer del día siguiente, Dios envió un gusano que hirió a la calabacera y se secó. Y al salir el sol, Dios envió un recio viento cálido. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Deseaba la muerte y pensaba, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y el Señor agregó, tú tuviste lágrimas, lástima por la calabacera en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. Y Nínive tiene más de 120,000 personas que no disciernen entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Y no tendré piedad yo de esta gran ciudad? Yo no sé, apreciado amigo, qué encuentra usted al estudiar este maravilloso tema. Yo no sé qué encuentra allí cuando estudia la vida de Jonás. Pero el contexto de todo esto lo podemos encontrar desde el mismo inicio del libro de Jonás. Dios envía a Jonás a predicar. Pero Jonás huyó bien lejos, quería estar lejos de la presencia del Señor, no obedeció, y Dios en su infinita misericordia, porque ese es todo el contexto, ese es el centro del libro, la misericordia insondable de Dios. Entonces Dios permite que, bueno, está bien, Jonás se va, escapa, pero Dios provee un barco. Luego Dios permite que haya una tormenta. Luego Dios permite que Jonás sea echado al mar. Y Dios tiene preparado un gran pez. Y allí en ese claustrofóbico lugar, es allí cuando Jonás en el capítulo 2 ora y se encomienda a Dios para que Dios haga una obra en su vida. Jonás sale de ese pez, porque Dios envía el pez para que lo vomite en tierra. Jonás sale y comienza a predicar en la ciudad de Nínive. Nínive se arrepiente, Dios actúa, Dios perdona, Dios liberta, pero Jonás no está contento con eso. Y esta historia del libro de Jonás es apasionante, pero deja grandes lecciones para nuestra vida, porque como les decía, lo que hay es una insondable misericordia de Dios. Para que tengas un contexto de todo esto, te invito a que estudies el libro de Jonás. Y allí vas a entender todo esto, apreciado hermano y amigo. Ahora, si quieres escuchar los temas anteriores, porque ya he predicado 3 temas,
uno por cada capítulo, pues ve a mi canal de YouTube, Pastor Moisés Prieto, y allí vas a estudiar y vas a escuchar estos temas que son profundamente emocionantes porque hay grandes lecciones en este libro. Ahora, cuando analizamos y le damos un vistazo a todo el libro de Jonás, nos hubiese gustado, o quizá Jonás debería haber terminado con el capítulo 3. Porque ¿cómo termina el capítulo 3? Dice que Nínive se arrepintió de su mal camino, Dios tuvo compasión de ellos y no les mandó lo que les había dicho. Así termina el capítulo 3. Pero resulta que en el capítulo 4 comienza el furor de Jonás. Este es un capítulo que está dividido en dos partes. El capítulo de los versos 1 al 5 se está hablando del egoísta enojo de Jonás. Y luego en los versículos 6 hasta el 11 encontramos la bondad y la misericordia de Dios, no solo en favor de Nínive, de aquel pueblo, sino también en Jonás y en la vida de todos los que leamos y entendamos este maravilloso mensaje. El primer versículo del capítulo 4 comienza mencionando a un hombre que está fastidiado, que está molesto, que está apesadumbrado, que está inconforme con Dios. Y ahora allí él saca a relucir su odio, su orgullo, ese qué dirán. Bueno, ¿qué van a pensar de mí ahora si dije que Nínive iba a ser destruida y ahora qué van a pensar de mí, que soy un profeta falso? Jonás pensó en su egoísmo, su mal carácter, comienza a salir su impaciencia, su falta de amor, su falta de misericordia. Y eso es lo que hace que este hombre comience este capítulo de esta forma. Está enojado. Parece que él no ha aprendido nada de todo lo que le ha pasado. Ha recorrido miles de kilómetros. Ha pasado quizás desvelos, ha pasado hambres, ha pasado dificultades, pero esto no le ha servido para reflexionar al parecer. Los golpes de la vida no lo han enseñado. Y me gusta lo que dice el libro de Profetas y Reyes, la página 202. Dice la sierva del Señor, dice acá: Jonás debiera haber sido el primero en regocijarse por la asombrosa gracia de Dios. Debería haber sido el primero. Pero en vez de hacerlo, permitió que su mente se espaciase en la posibilidad de que se le considerase falso profeta. Celoso de su reputación, perdió de vista el valor infinitamente mayor de las almas de aquella miserable ciudad. ¿Qué hizo Jonás? Perdió, como dice aquí, de vista el valor infinito de aquellas almas. Pero al notar la compasión manifestada por Dios hacia los arrepentidos ninivitas, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ahora, si vamos al versículo 2, Jonás, con ese enojo, él comienza justificándolo delante de Dios y justifica incluso su huida delante de Dios. Y miren cómo lo hace. Él comienza orando y empieza diciéndole a Dios de otra forma: Señor, yo tengo razón. Usted dijo que iba a destruir la ciudad y usted no cumplió su palabra. Ahora, detalle interesante. En todo el libro de Jonás solamente se menciona que Jonás oró 2 veces a Dios. Una cuando estaba en el vientre del pez para implorar liberación. Y la otra es aquí, pero cuando ora para juzgar a Dios. Y es interesante porque la palabra que dice allí, orar, en el hebreo es la palabra palal. ¿Y qué es palal? Palal tiene 2 connotaciones. Y aquí en este contexto está hablando de juzgar a Dios. Está molesto con Dios. No le gusta lo que Dios ha hecho en favor de aquellos ninivitas. Es posible que Jonás haya orado otras veces, pero no se menciona aquí en la Biblia. En su libro no menciona esto. A simple vista parece que es un hombre que ora poco. Porque no vemos un hombre dedicado como otros profetas a orar y a clamar a Dios por bendición, por sanación, por salvación, por liberación del pueblo. No. Parece que Jonás tiene una vida de independencia. No quiere depender de Dios. Y aquí comienzan algunas lecciones importantes para nosotros. Apreciado hermano y amigo, ¿cuánto oras a Dios? ¿Cómo oras a Dios?
¿Y por qué oras a Dios? ¿Qué actitud tienes hacia Dios cuando oras? Porque una cosa es que yo vaya humillado delante de Dios, porque yo no soy nada delante de Él. Pero otra cosa es que vaya con orgullo, con prepotencia o reclamando algunas cosas delante de la santa presencia de Dios. Yo puedo saber que la oración es el aliento del alma, que es la llave que abre los almacenes del cielo, que es ese poder, es la línea directa que me conecta con Dios. Pero mi actitud, la forma como oro y la reverencia que tengo para estar delante de Dios, eso indica mucho. Esa actitud correcta y la forma como oramos es muy importante cuando yo ore delante de Dios. Y Jonás no parece aquí que ha orado mucho. Él quizás se levantó, incluso Jonás podría saber algo de teología. Jonás fue y predicó, Jonás fue y habló incluso de los atributos de Dios. El Dios que puede obrar milagros. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Pero es posible que es un hombre que no entiende todos los atributos de Dios y ahora lo deja claro en el capítulo 4, está molesto. Otro detalle, Jonás es el único profeta o la única persona, hasta por lo menos donde yo he estudiado, en toda la Biblia, que acusa a Dios de tener gracia y misericordia. Escúchame bien, es el único que acusa a Dios de ser un Dios misericordioso. Lo acusa de ser lento, de ser compasivo, de ser lento para la ira y grande en abundancia y amor. Él está acusando a Dios de eso. Lo acusa de ceder y no enviar calamidades. Lo acusa de ser un Dios perdonador. Y esto parece difícil de creer, pero es así. Él está acusando a Dios. Ahora, yo quiero que imagines cuál es el sueño de Dios para el ser humano. ¿Cuál es el sueño de Dios para tu vida? Y ahora piensa cuál es el sueño de Jonás. Porque aquí podemos entrar cada uno de nosotros. ¿Cuál es el sueño que usted y yo tenemos hacia otras personas? Imagínate ahora por un momento el rostro de Dios. Yo me puedo imaginar a un Dios misericordioso, un Dios perdonador, compasivo, feliz de que estas personas de Nínive, más de 120,000 personas que tenían la ciudad, se arrepintieron. Yo imagino ese rostro emocionado de Dios. Es lo que en mi mente finita puedo pensar, puedo imaginar. Ahora imagínate el rostro de Jonás, porque dice que estaba desagradado en extremo y estaba bien enojado. Y las personas que están enojados, que tienen rabia, pues no tienen un rostro muy agradable. Yo no quiero acusar a Jonás en esta mañana, tampoco quiero que tú lo hagas. Pero sí surgen algunas preguntas en medio de todo el estudio que tenemos aquí en su capítulo en la palabra de Dios. Una pregunta es, ¿estaba feliz Jonás con la predicación que hizo? Segundo, ¿lo hizo por compromiso o lo hizo de verdad por pasión? Estaba agradecido porque Dios lo había librado, lo había sanado, lo había rescatado de aquel claustrofóbico lugar. ¿Por qué Jonás obedeció y fue a predicar? Hermanos, todo me indica que Jonás hizo el trabajo, pero no estaba feliz. Él no estaba contento, no estaba realizado, no estaba satisfecho. Tal vez quizás lo hizo porque él había prometido a Dios que iba a ir a predicar. Quizás lo hizo por obligación porque, bueno, no le quedaba otra opción. Ya Dios le había dicho todo esto. Pero quizá no lo hizo por convicción. Yo tengo que entender que cuando Dios me dice algo es porque Él quiere lo mejor para mi vida. Cuando Dios incluso me dice no, Él me está diciendo sí para que vivas. Él me está diciendo que Él quiere que haya un crecimiento espiritual en mi vida y Jonás hizo esto quizás no por convicción. Ahora, dejemos de pensar en Jonás y reflexionemos un poco ahora en nosotros. Habitantes de Bogotá, de Colombia, del mundo, en este momento en que estamos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Lo hacemos con gozo? ¿Lo hacemos con alegría? Ahora voy un poco más allá. ¿Por qué hacemos la obra misionera?
¿La hacemos con gozo o la hacemos por obligación? Porque no tengo de otra. Y aquí puedo hablarle a algún pastor. ¿Por qué hacemos la obra misionera como pastores? ¿La hacemos con ganas, con pasión? ¿La hacemos con pocas ganas? ¿O la hacemos porque tenemos que hacerla y si no, algo va a decir la administración del campo o de la unión o los líderes de la iglesia? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Hermano, yo puedo estar trabajando en la obra de Dios, puedo incluso hacer la obra de Dios y puedo andar triste y puedo estar amargado. Eso es lo que me está diciendo Jonás aquí. Él lo hizo, pero no lo estaba haciendo a gusto, no lo estaba haciendo con gozo. No estaba disfrutando del trabajo en la viña del Señor. ¿Estás disfrutando del trabajo en la obra de Dios? ¿Será que hago la obra misionera porque el pastor, porque el líder de grupo pequeño, el líder de la obra misionera o el anciano de repente me llaman la atención y me lo están pidiendo, o porque la asociación, la unión piden que debo trabajar en la viña, en la obra de Dios? Es posible que muchas veces tengan que motivarte con clases, con congresos, con seminarios para que lo hagas. ¿Será que estás esperando un seminario, un congreso de evangelismo para que digas, oye, ahora sí voy a ir a predicar el evangelio? A veces, hermano, nosotros predicamos cosas que ni siquiera entendemos. Y entonces luego acusamos a Dios. Para yo predicar la palabra de Dios tengo que decirle, Señor, instrúyeme, enséñame que yo pueda vivir este mensaje para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué no hago lo que Dios y su santa palabra me están diciendo desde hace miles de años? Cuando vamos al libro de Isaías, y quiero invitarte, dejemos un momentico allí a Jonás. Isaías 49:6. El evangelismo y el plan de salvación de Dios está desde el mismo momento en que el hombre cayó. Y cuando Israel empezó a irse por otros lados, que no era el plan de Dios, ¿qué dice Isaías 49:6? Dios llama al pueblo y le da un mensaje sumamente importante y le dice, poco es para mí que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para restaurar el remanente de Israel. En otras palabras, poco es para mí lo que haces en el templo, lo que estás haciendo, lo que estás, el ministerio que estás llevando dentro del templo o dentro de la iglesia, dentro de tu grupo pequeño, dentro del departamento que Dios te ha dado. Dice, también te di por luz a las naciones, ¿para qué? Y me gusta esta parte y esto es algo profundo. Dice, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quiere usarme. Escucha bien, aunque yo a veces no quiera, Dios quiere usarme para llevar esperanza al mundo. Pero Dios busca personas que estén completamente entregados, apasionados, comprometidos a llevar un mensaje de esperanza, de salvación y bendición. Dios quiere que yo sea su salvación hasta lo último de la tierra. Y esto es algo demasiado grande. No es un asunto que solamente el pastor, del anciano, del líder de obra misionera. Dios llama a todos, incluso a ti, apreciado amigo que no estás bautizado. Dios te llama a ser salvación y esperanza porque ahora estás conociendo un mensaje de la palabra de Dios y Dios te está diciendo, ahora ve y publica, lleva esperanza y salvación al mundo. Es el mismo mensaje que está en Mateo capítulo 28, 19 y 20 que todos conocemos, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque Dios anhela la salvación de la humanidad. Dios anhela paz, perdón y esperanza para el mundo que está afligido. Entonces te pregunto, ¿estamos experimentando ese gozo de trabajar para Dios? Porque si no has sentido ese gozo, esa pasión de haber ganado por lo menos en tu vida un alma para Cristo, entonces hay algo que tenemos que decirle, Señor, muéveme, impúlsame, yo tengo que hacer algo, yo tengo que renovar mi vida porque Dios quiere darme una gran lección. Porque sentir el gozo de Dios no se trata de mi satisfacción, no. Se trata de la satisfacción de Dios. Suena ilógico, pero es así. Porque yo pienso en mí, pero Dios piensa en todos. Así somos como seres humanos. Seamos realistas. Yo pienso en mi vida como ser humano y en mi satisfacción.
Y a veces buscamos hacer algo que no sea difícil, buscamos hacerlo más fácil y sencillo. Y entonces cuando viene algún llamado a cumplir la obra de Dios, dice, no, lo que pasa es que mi trabajo no me lo permite, o no tengo mucho tiempo, estoy agotado, agobiado con el trabajo. Otro podría decir, es que no sé hacerlo, no sé dar un estudio bíblico, no sé predicar. Y otro va más allá y dice, no, pastor, lo que pasa es que ahora estamos con el virus y entonces no podemos salir a ningún lado. Y Dios me entiende y Dios conoce mis problemas y mis dificultades. Él sabe y Él nos va a dar la oportunidad. Y a veces nos ingeniamos cómo dar excusas a la iglesia, al pastor, a los líderes, porque hay algo que todavía no hemos experimentado, que es el poder de Dios a través de su santa palabra, el poder del Espíritu Santo para poder ir a comunicar ese mensaje de salvación y de bendición. Así que, hermano, cuidado, porque mirar desde la óptica humana es muy peligroso. Porque cuando yo lo veo desde la óptica divina, veo todo amplio, veo todo diferente, aunque yo no lo entienda. Y yo tengo que decirle, Señor, ayúdame a ver todo esto desde tu óptica, no desde mi pensamiento. Porque el pensamiento humanista, egoísta nuestro es completamente diferente del plan, del pensamiento, del sueño de Dios. Y yo tengo que decirle, Señor, cámbiame, transfórmame, moldéame, renuévame, límpiame, hazme una persona diferente. Entonces te pregunto, ¿en qué radica tu gozo, tu satisfacción al trabajar para Dios? ¿Qué es lo que te motiva al trabajar para Dios? ¿Será acaso tener una buena reputación, tener un buen prestigio, un buen cargo en la iglesia, un buen puesto, beneficios? Y nosotros como pastores, ¿será acaso el salario que nos motiva a hacer lo que estamos haciendo? Hermanos, este es un asunto serio y es un asunto de mucha reflexión. Apreciado amigo, ¿qué te motiva a estar delante de la presencia de Dios? ¿Qué te motiva a ser un hijo de Dios? ¿Qué te motiva a amar a Dios? Y Jonás está completamente herido. Volvamos al versículo 3. Y Jonás está en una depresión, porque cayó en depresión y comienza a decir, en una depresión psicológica severa, y comienza a decirle, Señor, prefiero la muerte que la vida. Y aunque estaba hablando con Dios en ese momento, porque dice, esto continúa en el verso 2, que está orando con Dios, está queriendo morir. Está hablando con Dios, pero está lejos de Dios. Y esto es sumamente importante. Y el versículo 4, ¿qué es lo que hace Dios? Dios no lo juzga, no lo castiga. El versículo 4 dice, el Señor le respondió, solamente le hace una pregunta. ¿Haces bien en enojarte tanto? Allí la insondable misericordia de Dios es infinita. Actúa con Jonás y le hace esta pregunta reflexiva. Es como si él le estuviera diciendo en ese momento, bueno, Jonás, está bien, yo acepto que estés un poco resentido, está bien, pero es que tu enojo es demasiado grande, es muy intenso tu enojo. Has reaccionado de una manera inapropiada para tu situación, Jonás. ¿Qué te está pasando? Es lo que Dios le está diciendo. Pero mira lo que pasa según el versículo 5. Jonás no responde, ni siquiera se detiene a escuchar lo que Dios le ha dicho. El versículo 5 dice que Jonás salió y acampó al oriente de la ciudad. Se fue una vez más lejos de la presencia de Dios. Ni siquiera quería escuchar a Dios, no quería hablar con Dios. Y eso que estaba orando, salió a relucir ese carácter iracundo de su vida. Y entonces ahí viene otra pregunta. ¿Cómo usted y yo, apreciado hermano y amigo, podemos controlar el enojo? Porque a veces, como alguien dijo una vez, a veces se nos van los tiempos rapidito. Se nos vuelan los tapones. ¿Cómo podemos controlar el enojo? Este es un asunto serio de reflexión. Porque cuando hay enojo, cuando hay amargura, cuando hay rabia, esto nos destruye y no nos deja avanzar. Esto nos saca de los cabales y nos aleja de Dios, porque el enojo ciega el entendimiento, bloquea la mente y destruye no solamente nuestra vida, sino destruye lo que está a nuestro alrededor. Alguien me escribió en estos días, pastor, he cometido tantos errores, destruí a mi familia con mi actitud, mi rabia, mi impotencia, tantas cosas, y ahora no sé cómo recuperarla.
¿Por qué? Porque el enojo destruye. Gloria a Dios que ahora está recapacitando. Pero esto es importante que cada uno de nosotros como padres, como esposos, como hijos, como madres, entendamos este asunto, cómo nosotros reaccionamos cuando algo no nos gusta o cuando no nos cae bien. Jonás reaccionó con la actitud de un niño malcriado. Ahora, imagínense si Jonás fuese un youtuber moderno. No estoy hablando o no voy a hablar de los youtubers o voy a insinuar o a decir que los youtubers tienen las cualidades o las reacciones de Jonás. No. Yo lo voy a tomar en este sentido. Imagínate que Jonás fuese un youtuber moderno. Lo primero que dice aquí es que fue y entonces hizo una enramada, se sentó debajo de ella hasta ver qué sería de la ciudad. ¿Qué haría un youtuber moderno? Saca su filmadora, saca su teléfono, su cámara y está listo y preparado para grabar la destrucción de Nínive, porque quiere ser el que quiere dar el primer impacto con ese mensaje que va a dar, porque bueno, si yo doy esto voy a ganar muchos seguidores. Y Jonás estaba seguro quizás que Dios iba a destruir la ciudad. Y él dijo, yo me imagino a Jonás pensando, él va a ser misericordioso conmigo. Fíjense, el egoísmo. Él va a ser misericordioso conmigo y va a destruirla porque él dijo que lo iba a hacer. Él sabe que esos ninivitas son malos y son crueles con el pueblo de Israel. Y hace un tiempo descubrí, o usted y yo lo estudiamos, hay un texto o un párrafo que me gusta mucho de un folleto de escuela sabática que estudiamos en relación al libro de Jonás. ¿Y qué dice este folleto? Dice, Dios le va a enseñar a su profeta algo sobre su carácter. Jonás no tiene el amor de Dios en su corazón. Jonás tiene religión, tiene preceptos y tiene mucho patriotismo, pero no tiene amor. Y esto es lo que Dios está requiriendo de los creyentes. ¿Qué es lo que más necesitaba Jonás? Amor. ¿Qué es lo que más necesitamos nosotros para tratar con todas las personas que están a nuestro alrededor? Amor. Y entonces viene otra pregunta que tiene que ser analizada profundamente en esta hora. ¿Cómo actuamos nosotros con aquellas personas que no nos caen bien? ¿Cómo actuamos con aquellas personas que nos han herido y nos han dañado alguna vez en la vida? Esto es de reflexión, porque a veces nosotros incluso predicando, aquellas personas que no son de nuestra fe, lo llamamos incrédulos, lo llamamos impíos, lo llamamos pecadores, lo llamamos malvados. Y a veces ellos ni siquiera entienden esa palabra. Porque necesitan palabras de amor, de ternura, bondad y misericordia. Necesitamos ganar su confianza, mostrarles simpatía, para luego sí decirles que están en el error. Entonces, ¿cómo actuamos nosotros con esas personas, incluso con aquellos que nos han herido o nos han dañado? Porque quizás podemos cantar Sublime Gracia del Señor, o podemos cantar Perdido fui a mi Jesús, pero no queremos ver a aquellas personas que nos han dañado en el reino de los cielos. A veces no queremos ni siquiera que el mensaje de ellos llegue a sus vidas. Una hermana me decía una vez, si ese señor está en el reino de los cielos, yo prefiero no ir. Yo prefiero quedarme y quemarme, porque ese no merece la salvación de Dios. Tremendo. Falta de amor, ternura y compasión por aquellos que han errado. ¿Cómo actuamos? Bueno, en el templo. Ahora voy a referirme en el templo. ¿Cómo actuamos en el templo cuando entra un borracho, un drogadicto, un homosexual o una lesbiana? ¿Cómo actuamos nosotros como hijos de Dios? Y si alguien es posible que se acerque para ayudarles y para atenderles, hay hermanos y hay líderes de la iglesia, porque yo lo he vivido en carne propia, que han dicho que esa persona no merece estar allí porque va a dañar y va a contaminar a los otros hijos de Dios. Y entonces me han criticado porque yo he tratado, o algunos otros hermanos han tratado de mostrar amor, ternura por estas personas. Entonces, ¿cómo actuamos con estas gentes que necesitan del amor de Dios? ¿Acaso Nínive no necesitaba el amor de Dios? ¿Acaso tu vecino, tu familiar que tiene luchas, dificultades, aquella persona que te cae mal, que te cae pesada, acaso no necesita del amor de Dios?
¿Por qué ocurre esto? Porque nos olvidamos desde dónde Dios nos trajo. Nos olvidamos desde aquel lugar horrible donde Dios nos rescató. Ah, no, pastor, lo que pasa es que yo no era tan malo. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y a veces, en vez de colocarnos del bando de los que muestran amor, ternura y compasión, nos colocamos del bando equivocado de los juzgadores que solo atacan a quienes necesitan de Dios. ¿Cómo actuamos con nuestros hijos cuando fallan? A veces he visto ahí en las transmisiones de la iglesia que estamos haciendo personas, hermanos, no los estoy juzgando, cada uno tiene su forma de expresarlo y cada uno tiene que tener un encuentro con Dios y tendrá su razón de escribirlo, pero a veces escribimos en el chat y escriben allí pedido de oración: oren por mis hijos que están rebeldes, oren por mi hijo que es un sinvergüenza, oren por mis hijos que están perdidos, oren por esta persona que ya no la soporto, oren para ver si al fin escucha la voz de Dios porque está terco. Eso está ocurriendo. ¿Por qué? Porque nos falta amor, compasión y ternura con aquellos que yerran. Una vez estaba predicando en una iglesia central. Era el pastor de ese distrito y apareció César, un hombre borracho, en la puerta de la iglesia. Y cuando yo estoy comenzando el sermón a predicar, aparecen allí César y dos ancianos, uno gordito y otro bien alto, impidiendo que César entrara al templo. Cuando yo vi aquello, el hombre empezó como a alterarse y yo le dije: hermanos, detuve todo el sermón, le dije: hermanos, tranquilos, amigo, Dios te bendiga, bienvenido a la iglesia. ¿Qué necesitas? Ven acá, siéntate. Y en las filas, en la primera fila de la iglesia había unas sillas. Le dije: siéntate allí. Deja que estoy predicando y al terminar de predicar, yo te atiendo. Y César trataba de interrumpirme en su borrachera, entre bueno y sano que estaba. Quizás tenía hasta algunas ingestas de droga que había consumido, yo no lo sé. Lo cierto es que César estaba allí y le dije: amigo, como 3 veces lo interrumpí, quédate tranquilo. Al terminar, yo te voy a atender, te voy a escuchar. Y así lo hice. Terminé, hablé como 1 hora con él. Mi esposa preocupada porque tenía hambre y tenía que salir y teníamos que ir a otra reunión. Y sí, teníamos hambre y todo lo demás. Pero yo estaba atendiendo a César. Y luego me dice: ven a mi casa. Y yo me asusté, pues pensé que vivía muy lejos. No, César vivía diagonal al templo, a la iglesia. Su mamá se sorprendió cuando me vio con César entrar, porque era un hombre peligroso. Me llevó a su cuarto, un cuarto todo destrozado de todo tipo. Me contó su vida, su historia. Su esposa lo había abandonado, había perdido el hogar, 2 hijos, había caído en el alcohol, en las drogas. Sacó un arma que él mismo llamó mi guáimaro. Así me acuerdo esas palabras. Allí en ese yo oraba: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de César. Ayúdanos, guía esta conversación, dirígenos. Y sacó unas conchas así largas. Dijo: con estas es que yo ya he matado gente. Pero varón, no se preocupe, usted es el único que me ha atendido, me ha escuchado, sabe mi necesidad. Y cualquiera que se meta con usted, yo lo voy a matar, porque yo lo voy a defender. He ido a varias iglesias, me han sacado, pero usted ha sido el único que me ha escuchado y me ha ayudado. César, para resumirle la historia, me entregó una carta. Todavía conservo esa carta. Yo fui trasladado del distrito, pero entiendo que César cambió su forma de vivir. Después varias veces estuvo allí en el templo bueno y sano. Y me acuerdo muy claro de este momento. Entonces, si Dios tiene misericordia con tanta gente, si Dios ha tenido misericordia conmigo, ¿quién soy yo para no mostrar bondad, ternura y misericordia? Y en el verso 6, entonces ahora comienza la misericordia del Señor a ser más amplia, para que Jonás, buscando que Jonás la entienda. Entonces Dios, en su infinita misericordia, ahora prepara una calabacera y creció. Le dio sombra y alivió su mal. Eso es lo que dice el versículo 6. En el versículo 7, Dios muestra su misericordia y ahora le envía un gusano. Dios se gozará en la desgracia, porque primero le da esto, algo muy bonito, y luego se goza en la desgracia. ¿Qué dice Isaías 45, 6 y 7? Isaías 45, 6 y 7, para tratar de responder esto, dice:
para que desde donde nace el sol hasta donde se pone se sepa que no hay más Dios que yo. Yo soy el Señor y ninguno más que yo. Y ahora dice, yo creo la luz y las tinieblas, traigo el bienestar y traigo la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando la Biblia habla de esto a través del profeta Isaías, es que Dios en su infinita misericordia, Él permite muchas cosas para darnos grandes lecciones. ¿Por qué? Porque Dios es el autor de la luz, pero también es el autor de la paz. Él permite la adversidad, ya sea moral o material, a fin de que los hombres y los ángeles puedan ver el resultado de apartarse de los principios eternos de Dios. Eso es lo que dice el comentario bíblico en relación a eso. O sea, que Dios permite que estas cosas sucedan porque Él quiere llamarme la atención a algo. Él quiere restaurarme. Y en el versículo 8, Dios muestra su misericordia una vez más. Ahora hace que haya un viento recio cálido y entonces Jonás sea herido en la cabeza y comience a desmayarse. Le envía el sol, ahora le envía el viento, lo golpea en la cabeza, aparece un virus, un malestar en la vida de Jonás. Y Jonás, en vez de arrepentirse, de buscar a Dios, de orar, entonces seguía deseando la muerte. No oró ni clamó a Dios por ayuda. Apreciado hermano, cuando vengan las dificultades no te quejes. Puede ser que venga el dolor, la enfermedad, la escasez, cuando sean quitadas las comodidades de tu vida. No te quejes, no te desesperes porque Dios está trabajando en tu vida. Mucha gente se pregunta por qué estamos en esta pandemia. No es por qué, es para qué. Porque Él sabe qué es lo mejor para este mundo, para la humanidad, y Él lo está permitiendo porque quiere darme una gran lección. Él quiere rescatarme. Dios sabe todo lo que va a acontecer en el mundo. ¿Y qué va a acontecer en el mundo? Esto solamente es un reflejo de lo que va a acontecer en el mundo. ¿Qué dice Profetas y Reyes, página 207? Dice, está muy cerca el momento en que habrá en el mundo una tristeza que ningún bálsamo humano podrá disipar. Se está retirando el Espíritu de Dios. Se siguen unos a otros en rápida sucesión los desastres por mar y tierra, con gran pérdida de vidas y propiedades. Pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Dios procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro en que corren. Dios está llamando a la humanidad, Dios está llamándonos, nos está diciendo que todo esto que está aconteciendo, Dios está al control de todo, a pesar de que todo dé la impresión de lo contrario. Y entonces llegamos al versículo 9, donde hay un conflicto de valores. Porque Dios, en otras palabras, luego le está llamando a Jonás y le dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? En otras palabras, Dios le dice, tanto que te ha pasado y todavía no has entendido cuál es el plan infinito, la gracia, la misericordia, la ternura, el perdón, lo que yo quiero tener en tu vida y en la vida del ser humano. Y le dice, ¿acaso esta calabaza? ¿Qué cabeza de calabaza tenía Jonás, verdad? ¿Acaso esta calabaza es de más valor que los habitantes, incluso los animales de Nínive? ¡Wow! Esto era algo tremendo que Dios quería hablar con Jonás. Ahora, hermano, ¿te parece esto familiar? Porque a veces nosotros valoramos más las comodidades y las cosas de este mundo, las valoramos más que a Dios y las personas por las cuales Cristo murió. Y a veces cuando nos roban o cuando se nos daña algo, cuando algo sucede en nuestra vida que no nos gusta, que nos saca de nuestros cabales o nos saca del confort, entonces nos deprimimos, nos damos golpes de pecho, nos sumimos en dolor, impotencia, en rabia. A veces valoramos más el teléfono o el internet. A veces cuando se va el internet y no estoy viendo una película, se fue ese internet y ahora ¿cómo voy a ver la película? Y llena la rabia. A veces valoramos más esas cosas que la palabra de Dios, que el mensaje de Dios. Hermano, puede ser que nosotros tengamos varias plantas de calabaza. No son malas, porque nos dan sombra, nos cobijan, nos protegen, Dios las permite, pero a veces las valoramos más, las valoramos tanto que a veces llegan a controlar nuestro carácter, nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestras emociones y decisiones. Y en el versículo 10 el Señor vuelve a decirle a Jonás, soy un Dios misericordioso, un Dios de amor. Jonás sigue molesto, Jonás sigue bravo, está deprimido, quiere morirse, pero aún así Dios quiere usarlo. Y esto es tremendo, la infinita misericordia de Dios.
Y Dios, apreciado hermano y amigo, está buscando en su misericordia que el hombre se vuelva a Él. Por eso es que Él dice que quiere que todos los hombres, todo el ser humano sea salvo y llegue al conocimiento de la verdad. Dios le ha otorgado varias oportunidades a Jonás. Por encima de todo, le ha concedido la oportunidad de tener una nueva mentalidad, una manera distinta de ver las cosas. Ahora, el final dice: ¿no tendré yo piedad de esta generación? ¿No tendré yo piedad de esta gran ciudad? ¿No tendré yo piedad de tu familia, de los niños, los jóvenes, los adultos, los abuelos que están en aquel lugar? Te pregunto, ¿Jonás reconoció sus faltas? ¿Se arrepintió Jonás de todo lo que había hecho? La Biblia no me lo dice. El libro solo termina con una pregunta de Dios que él no contestó. El libro termina abruptamente, y por eso es que les decía que ojalá que cuánto nos hubiese gustado que hubiese terminado el libro en el capítulo 3, pero esto que ha quedado aquí es para nuestra enseñanza. ¿Por qué? Porque el libro nos lleva a pensar y entender la manera de sentir de Dios y no del hombre. Dios interesado en salvación, en redención, gracia infinita para el ser humano. Y yo tengo que entender esto, cuál es el plan de Dios para mi vida, para las personas que están a mi alrededor, porque la misericordia de Dios es insondable e inexplicable. Dios comienza hablando al principio y Dios termina hablando al final. Búsquelo ahí en el libro. Lo primero que encontramos es Dios hablando, y aquí termina Dios hablando. Dios es el creador, el sustentador de todas las cosas, de todo el universo. ¿Qué le vas a decir al Señor en este día, apreciado hermano? ¿Sabe qué quiero decirle? Yo quiero decirle: Señor, saca el Jonás que llevo dentro de mí. Escribe allí en el chat donde estés, no sé, escríbelo en un cuaderno, en las notas que estés tomando, y dile: Señor, saca el Jonás que está dentro de mí. Quita de mi vida aquello que yo no quiero ver en mi vida. Señor, ora, dile: Señor, permite que no sigamos más empeñados en nuestros propios planes, en nuestra propia comodidad, en nuestros propios pensamientos. Pídele al Señor que nos ayude a preocuparnos y a sentir compasión por aquellas personas que nos rodean. Dios quiere que insistamos y persistamos en conocerle, pero también en llevar un mensaje de esperanza a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Dios quiere que mostremos amor por otros. Ese es el plan de Dios, ese es el sueño de Dios. ¿Qué te ha hablado Dios en esta hora? Quiera Dios que el mensaje de esta hora haya sido de bendición, de fortaleza, de poder espiritual para tu vida. Sigue estudiando la palabra de Dios. Dile: Señor, aquí estoy. Cámbiame. Necesito ser un verdadero mensajero de esperanza. Que no haga las cosas por hacerlas porque tengo que hacerlas por sí, no. Que pueda ir a decirle a otro que en Cristo hay esperanza, salvación, vida eterna, que lo pueda hacer con pasión, con gozo y alegría, y que en medio de cualquier tribulación, lucha, prueba o ansiedad que esté pasando, incluso en medio de cualquier enfermedad, Dios sea mi Dios y Dios sea mostrado al mundo. Vamos a orar. Oh Señor, en esta hora hay un grupo de hermanos, de amigos, hijos tuyos que están escuchando tu palabra en este momento. Dales tu paz, tu bendición a las familias que están reunidas allí escuchando este mensaje. Que tu gracia les acompañe. Que ellos en este momento hagan un compromiso contigo. Si quieren levantarse, si quieren levantar la mano, si quieren levantar su vida delante de ti en esta hora, Señor, úsalos. Escúchalos. Atiende sus necesidades. Y que tu poder y tu gracia y tu perdón estén plenamente en sus vidas. Muévenos a la acción, muévenos a entender más tu infinito amor, tu infinita misericordia, para que podamos llevar esperanza al mundo que perece. Gracias porque nos amas. Quedamos en tus santas manos en esta hora. Gracias porque Él nos atiende. Lo agradecemos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Preciado hermano, que Dios te bendiga, que Dios te siga guardando y te siga usando en el resto de este día, en el resto de tu vida. Dios te guarde.